Saludos amigos, hoy lunes 2 de septiembre de este año 2013. Abandonamos ya el ombligo del año y nos acercamos al último cuarto del año y con lo que también comenzamos ya los dominicanos que nos gusta tanto, a visorar las Navidades. Miren, nosotros estuvimos este fin de semana fuera del país y antes de entrar en los detalles locales, uno de ellos muy importante, como es la visita del presidente de la línea noroeste, queríamos decirle que asistimos al cuarto Foro Internacional de Medios Públicos de América Latina, patrocinado por el Banco Mundial, específicamente por la Coordinadora General de Comunicaciones para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y también por la empresa Brasil de Comunicación. Eso se celebró en Brasilia. Asistieron directivos de televisoras y emisoras del Estado, o sea, públicas, patrocinadas por el Estado, de toda América Latina. Y allí el clamor es uno solo, desde Tierra de Fuego hasta México. Los medios electrónicos, televisoras y radio han sido definitivamente copados por el sector privado y le han dejado muy poco espacio al Estado y en los casos donde existen sociedades que han desarrollado una activa, genuina sociedad civil, y también a la sociedad civil. Como ustedes saben, los sectores privados, cuando se apropian, monopolizan medios de comunicación, esencialmente lo que hacen es defender sus intereses. Ya eso, el cuento de que son medios abiertos, disponibles para todo público, no se lo cree nadie en América Latina. Nadie. Ya todo el mundo sabe que suplen esencialmente los intereses, las necesidades de servicios de los dueños. Y lógicamente explotan siempre, no siempre lo que son las bajas pasiones de las sociedades y los espectáculos que le producen beneficios para poder sustentar sus inversiones y hacer de ellas productivas. Asuntos que no son precisamente los que mueven a los medios públicos. Los medios públicos lo que procuran es orientar, educar de la mejor manera y resaltar lo que son las virtudes de los pueblos. No sus bajas pasiones. Por eso es importante que se sepa que en América Latina se tiene claro este asunto y que por tanto hay profunda preocupación por equilibrar lo que ya es un desequilibrio patente. El hecho de que los medios de comunicación que en este momento lideran la influencia en todos los pueblos latinoamericanos, que son los medios electrónicos, específicamente la televisión y esencialmente la televisión, están en posesión mayoritaria del sector privado. Pero miren qué cosa, precisamente la televisión y la radio son medios que se emiten por frecuencias radioeléctricas que son propiedad del Estado. Y para poder montar esas infraestructuras de televisión y radio, han tenido que obtener concesiones del Estado por periodos de tiempo determinados. Y eso, lógicamente, es inexplicable que siendo esto propiedad del Estado hayan tenido un destino que no esté siendo correspondiente con lo que son los intereses más sanos de la comunicación y orientación. De todas formas, el Estado se le ha abierto la posibilidad de equilibrar mejor esta situación cuando entremos a la era digital, y lo que allí se discutió, entre otras cosas, ya en Brasilia, es que la
la regulación y el reordenamiento de frecuencia que permitirá la entrada a la era digital, o sea, el abandono ya de lo que es hasta ahora las frecuencias analógicas para liberarlas, porque son las que ocupan la banda ancha, y así disponer de esas frecuencias para la comunicación electrónica moderna, que es imprescindible para usted accesar a más altos niveles de desarrollo, que esa oportunidad será la que tienen los estados latinoamericanos para mejor distribuir las frecuencias, porque en este momento habrá que hacer una redistribución de las frecuencias de banda estrecha que posibilitará y demandará la digitalización. De manera que esa es la esperanza que hay en toda América Latina, que por efecto de la entrada en vigencia de la digitalización, se podrá entonces equilibrar un poco más esta carga que luce muy desequilibrada. Bueno, dicho esto, queríamos significar lo siguiente. La visita del presidente a la línea noroeste, del presidente Danilo Medina, pone de resalto una vez más la importancia que tiene que un jefe de Estado se ponga en contacto directo con la realidad de toda una nación. En este caso, con los productores de leche de la línea. Miren, la línea noroeste parecía destinada a vivir en un estado de indefinición y de pobreza por mucho tiempo, hasta que hace unos años, nada más, poco más de 2 décadas, el Estado decidió, y los gobiernos consecutivos lo hicieron, aprovechar la condición de la región para producir esencialmente leche. Allí ha ido a parar una gran cantidad de ganado de alta producción que, distribuido entre medianos y pequeños, ha creado una infraestructura extraordinaria que va desde la provincia Santiago Rodríguez hasta abajo, cruza por Mao Valverde y sigue hasta Dajabón y Montecristi. Toda esa región definitivamente es una región ganadera lechera. Allí hay una asociación que involucra a nada más y nada menos que 640 productores en 42 asociaciones que integran la Federación de Ganaderos del Norte. Yo tuve la oportunidad de ir a ver eso. Allí hay vacas Holstein, que son 1 y 2 en ocasiones sustento de familias. Queserías por doquier, amas de casa que se han convertido en pequeñas empresarias y además ganaderos bien organizados, bien estructurados. El presidente, cuando fue allí, descubrió 2 cosas. Él patentizó porque pudo haberlo comprobado en el terreno. Número 1, que de enero a mayo, prácticamente, la producción de la línea baja considerablemente por efecto de la sequía, porque allí la sequía golpea de verdad. Y número 2, que una planta de procesamiento, de pasteurización, que construyó mayormente con recursos de la propia Federación de Ganaderos, allí es una planta que debe costar cerca de 200 millones de pesos, y que el Estado incluso contribuyó con ponga usted un 10, un 20% hace unos años. Ahora necesita también un respaldo para ser ampliada. Por fin entró en producción y ahora se la necesita ampliar porque es garantía de una participación más activa en la producción del alimento que reclaman el desayuno escolar, que es una garantía también para los propios ganaderos, y la leche pasteurizada, homogenizada, para toda la región de la línea. Es una planta bellísima de tecnología israelí que necesita ahora ampliación. Cuando el presidente conoció el problema, de inmediato anunció que el Banco Agrícola prestaría unos
300 millones de pesos a 6 años con una tasa anual de 9.5% y con 12 meses de gracia, o sea, un año de gracia, para instalar un sistema de paneles solares que van a alimentar a bombas extractoras de agua, de pozos, para garantizar agua para regadío y alimentación de ganado durante la época de sequía. Y al mismo tiempo para el Banco Agrícola, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, va a construir presas, pequeños embalses, para que el agua que se extraiga sobrante vaya a parar esos embalses y no falte en el periodo de sequía. Oigan, ustedes se imaginan lo que eso significa. La respuesta concreta a un problema concreto que estaba presente en la línea por décadas. De la misma manera, el presidente le prometió a los productores que van a analizar una solicitud que todos hicieron para ampliar, porque es una planta modular, la planta de pasteurización de leche de la Federación de Ganaderos, de ellos, operada por ellos. Bellísima planta, pero él tiene, lógicamente, pues se habló de una solicitud de crédito de unos 40 millones de pesos que mandara a los técnicos del gobierno y hacer una evaluación acerca de si esa inversión es redituable, o sea, es pagable. Y porque no es tampoco una entrega gratuita, lo que quiere el Estado es servir de soporte cuando lo necesiten los productores medianos y pequeños y hasta grandes, para que estos mantengan su actividad productiva, pero para que repaguen. De manera que esto es una lección de cómo un gobierno activo, permanente, informado, dispuesto a arrimar el hombro a la producción, puede cumplir una tarea que tenga efecto práctico. La semana nos ha recibido, buenos días, don Orión, buenos días, don Mozart. La semana nos ha recibido, en particular nosotros acabamos de llegar, con un incremento que es casi insignificante, pero yo les voy a decir algo que todos sabemos, lo que conocemos la problemática energética, necesario. Se está hablando de un 2 a un 4% de incremento de la tarifa y en algunos casos, en los casos de los productores medianos, de una disminución en el precio, porque el incremento va a ser únicamente para los usuarios residenciales, que el TIC en primera plana explica muy bien que lo que va a repercutir en determinados consumos, en las 3 escalas famosas que hay, 300, 500, 700 kilovatios hora mes, el que va a ser más sacrificado es el consumidor de 700 kilovatios, que va a incrementar en 100 y pico de pesos su tarifa. A los demás usuarios de la tarifa de 300 será apenas unos 40 y tantos pesos, y a los de 500 unos 58 pesos. Yo creo que esto es imperceptible si nos damos cuenta que este reajuste se quedó por debajo en un 48% a lo que se llama la tarifa técnica, la tarifa que según el análisis económico financiero del mercado eléctrico debe regir. El gobierno sabe muy bien que no puede aplicar la tarifa técnica, o sea, la que es resultado de la comparación de costos, porque es muy alta y saca del juego a la mayor parte de los usuarios. Eso solo la soportaría la clase media alta. Y por eso entonces se ha autorizado este pequeño reajuste, que lo que buscan es incrementar la eficiencia de cobro de la distribuidora, que como ustedes saben son del Estado, para ir recogiendo, así sea lentamente, un déficit operativo que
supera, como todos sabemos, ha venido superando en los últimos años más de $1.000 millones. Ojalá que esto se comprenda y que, bueno, lo asimilemos como eso, una parte de, de los ajustes necesarios que debe ir adoptando las autoridades, así sea lentamente, para poder equilibrar la economía. Ahí la veo. Saludos amigos, saludos. Yo soy del criterio, Pedro, de que un gobierno con tan altos niveles de credibilidad pública, siempre lo mejor es explicar las cosas llanamente a la gente, decirle que la gente pueda entender. Por ejemplo, lo que tú has explicado, la diferencia entre la tarifa técnica y lo que se está tratando de acomodar, tarifa ordinaria, y esta tarifa, sí. Eso no está contenido, por lo menos bien explicado en el texto de lo que se está señalando. Debieron explicar. Y hay cuando este tipo de información se ofrecen a la ciudadanía, no son buenas noticias de ninguna manera, ni que sea imperceptible o no el incremento. Hay un aumento. Hay un aumento. Y hay que hacerlo el primer día del mes -4, como tú señalaste al comienzo del programa. Todo eso hay que hacerlo el día primero obligado. Uno dice, pero ¿por qué el lunes? Dejen eso para mí, que lo bueno, porque va a comenzar, se supone, del primer día de consumo de energía próximo a la facturación siguiente. Entonces había que hacerlo el lunes, porque cayó el lunes, porque cayó el primer día de la semana y el primer día del mes. Todos esos son elementos que a mi modo de ver se toman en cuenta para uno poder darle a la ciudadanía una información en un contexto, que es donde yo quisiera siempre tratar de ayudar a que el gobierno entienda, en un contexto tan difícil, el aumento del petróleo. Mira lo que dijo el Banco Central. Todo lo que está ocurriendo en las últimas 2 semanas, Pedro, está fundamentalmente señalado en un difícil entorno internacional. La economía dominicana no está generando los dólares adicionales que requiere, no porque su potencial económico no lo pueda hacer, sino porque hay un entorno internacional que hace que tú llegues hasta donde puedes llegar. Cuando tú tienes un colmado, tú quisieras vender, y si yo tengo mercancía para vender 2.000 pesos diarios, pero estoy vendiendo 1.350 y hago un poco más de esfuerzo porque el entorno de la barriada no me da para más. Con nosotros, con la economía dominicana, una economía que su sector agropecuario está creciendo, que tenemos el sector, el oro va a aumentar ahora cuando se firme el contrato este último con la Barrigor, habrá un incremento mayor de moneda fuerte. Tenemos una economía fundamentalmente bien enrumbada, pero tenemos un entorno internacional difícil. Cuando tú encuentras que tienes que aumentarle 2.40, 2 qué sé yo cuánto a los tipos de gasolina y de gasoil, entonces tú sabes que está en una situación no buena. Entonces a la ciudadanía hay que irlo llevando a eso. Mire, señores, no es así. Cuando la tasa de interés tiene que ser reajustada. La tasa de interés va a ser reajustada, el nivel de circulante, el B1 y el B2 van a tener que ser restringidos, etcétera. Entonces, ahora el fin de semana hubo el aumento obligatorio. Sí, obligatorio. Sí, ahora tenemos un pequeño reajuste en la tarifa eléctrica. Eso es porque la economía así lo pide, así lo exige. No es que uno quisiera aumentar. Entonces, para eso, en vez de que aparezca el lunes, sencillamente una información, tú buscas todos los periódicos, el día, gobierno dispone alza en tarifa eléctrica residencial. Hoy, gobierno dispone alza en la tarifa eléctrica. Listín diario, suben tarifa de luz residencial. Es decir, es la primera información. El Diario Libre escribe un editorial como título, otro golpe, sube electricidad residencial, baja la industrial. Rebaja industrial beneficia mayormente a las pymes. Entonces, todo ese ambiente que nosotros estamos, que no es independiente a la voluntad de uno, nadie está obligado a lo imposible. El gobierno está obligado a tomar eso, pero yo sugeriría, con todo respeto y mayor consideración, que eso se explique siempre. El funcionario que le tocó esta mala nueva, que es el de superintendente de electricidad, ha debido dar una explicación. Es verdad. Una explicación. Señores, miren, acuérdense que el Fondo Monetario Internacional
ha pedido un incremento de un cantazo de un 20%, de entre un 17 y un 20%, toda la tarifa vida. eléctrica. Y ese fue el motivo, no fue el político. El motivo de la ruptura al final, ruptura. Terminamos como amigos, pero ruptura al final del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Fue su exigencia fundamental de que se aumentara lo que tú llamas tarifa técnica, la aumentada tarifa técnica. Hasta un 20%. Lo que pasa es que además de que eso iba a provocar una situación difícil en el país, se iba a perder las elecciones. Indudablemente ese era decreto de pérdida de elecciones. Ya, entonces el anterior presidente, Leonel Fernández, dijo no, vamos a romper esto, vamos a dejar que ingresen a la economía cerca de 500, 600 millones de dólares que restaban de los fondos de aporte del Fondo Monetario Internacional, pero no nos vamos a morir. Sí, así es. Entonces ahora los elementos que están acompañando a esta información, que como dice Pedro, el que paga es de 700 kilos hacia arriba. Comienza a moverse de 0 a 200. Mire. No, pero de 0 a 200 Pedro dice 40 pesos, está bien, Sí, pero no problem. Ahora, de 700 para adelante, si tú pagas 10,000 pesos en tu casa, clase media, Pedro. Ciento y pico de pesos. No, Pedro, Diferente. no, Mira, está hasta un 4%. mire, en el caso del consumo de 700 kilovatios, una residencia que pagaba 5.929, ahora pagará 6.031, una diferencia de 102 pesos. Sí. Si el consumo pasa de 701 kilovatios, una residencia que pagaba 7.781 pesos en agosto, o sea, lo acaba de pagar, Sí. pagará este mes 7.948 pesos, que son 168 pesos más. Tú ves, Pedro, cómo nosotros estamos explicando la cosa. ¿Qué diferencia hay? Yo no quiero meterme en esto, pero a mí me preocupa porque es que estamos creando un entorno no bueno. ¿Qué diferencia hay entre lo que tú estás explicando, lo que yo estoy explicando, lo que Mozart posiblemente y Héctor explique, a que tú el lunes amanezcas con una información que te dicen suben tarifa de luz residencial? Vieja, hay que pagarlo aquí, a esta vaina lo subieron otra vez. No es eso, Pedro. Entonces, sin embargo, si tú le dices, señor, el aumento va a ser, en términos absolutos, entre 100, qué sé yo cuánto, y 200 pesos. No, y en el caso de los consumidores hasta 300 kilovatios, la verdad es que es casi imperceptible. O sea, el consumo, es un 1% el incremento. Hubo un aumento, lo que... Bueno, ya yo no sé cómo yo lo voy a explicar. Ya yo me voy a quedar callado porque yo lo que estoy explicando es, comienza septiembre, el fin de semana se incrementaron los combustibles, te agarran septiembre primero y te aumentan la tarifa eléctrica. Uy, chele, Pedro, pero es ese título, esos títulos que yo te estoy diciendo. Entonces, para eso, el jueves, el miércoles, o cuando sea, se dice, a partir de tal fecha habrá como tú lo señalaste, un imperceptible aumento en la tarifa eléctrica por esta y estas razones. Los que más van a sufrir van a tener que pagar aproximadamente 150 pesos más en su factura. El que menos va a pagar aproximadamente 43 pesos en su factura. Y la gente entiende que estamos en un difícil entorno. Pues la gente recibió las medidas del Banco Central, Pedro, como necesarias, a pesar de que se sabe de que tienen efectos secundarios, a veces también tan difíciles como el que se trata de resolver. Pero es así, el paciente se le dice lo que hay que hacer. O sea, el gobierno del presidente Danilo Medina no es el responsable, ni nadie, de un entorno internacional que afecta a la economía dominicana, que no es que se redujeron los ingresos en divisa por las principales variables de la economía dominicana, es que no han crecido, Pedro. Qué distinto a la velocidad de vida en lo que va la economía. Entonces, la economía te está requiriendo más dólares. La economía te requiere más niveles de empleo sano o digno, como le dicen. La economía te requiere más alimentos, la economía te requiere más servicios. Entonces, eso la gente tiene que irlo explicando para que cada quien vaya moderadamente. Un presidente que tú lo viste ahí, que ha perdido peso. Presidente Danilo Medina, ese trabajito no es tan fácil. Qué oportuno, esas visitas sí son miren el presidente Danilo Medina, ¿y tú crees que es fácil todos los fines de semana estar en eso, más todos los problemas? Es manejando problemas lo que está. Entonces, para que esos productores de leche, pero detrás viene el administrador del Banco Agrícola y tiene que decirle a ellos, señores, devuelvan el dinero. No, hay que pagarlo, porque es una sociedad difícil. Es una sociedad que a los transportistas le están dando 7,000, qué sé yo cuánto. ¿Cuántos son, Mozart? Muchísimo, 2 millones creo que de galones de
de los tipos de gasolina y de gasoil para que puedan operar sus pequeñas empresas, que son sus vehículos, y quieren más. Y todo el mundo quiere ganar mucho, más. Y la economía dominicana, hay que decirle a la gente, la economía dominicana está en un momento difícil. Sí. Alguien tiene que decírselo en español a los ciudadanos. ¿Tú sabes para qué? No es para que no inviertan, no, la economía está óptima para invertir. Para que sea económico. La situación en la que estamos viviendo es una situación de oportunidad. Usted tiene su colmado, usted sabrá cómo tiene la oportunidad de producir mejores ingresos. El industrial, bueno, se lo dije, el presidente de la Asociación de Industria de Herrera y Santo Domingo y el Gran Santo Domingo, le dijo, señores, vamos a tener una autocrítica, nosotros estamos navegando en círculo permanentemente, pidiéndole al gobierno, y no avanzamos, no tenemos ningún tipo de planes, ni siquiera quinquenal, ni de nada. Estamos desde la 299 hace 30, 40 años en esto. ¿Se lo dijo o no? Sí. Entonces vamos a ver si en este momento difícil que atraviesa la economía dominicana puede ser, y yo creo que es coyuntural. Nosotros deberíamos, primero, el aprecio público que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina es para que a la gente se le diga exactamente lo que está pasando, ni más ni menos. Pero diga, don Héctor, hombre. Gracias. Don Pedro ha tenido informaciones novísimas en el campo de la visión que hay en la región respecto al futuro. Presente y futuro. De los medios de comunicación, especialmente los medios electrónicos. Y la primera parte fue un servicio de darle esas informaciones al país con sus opiniones, de manera que el que esté dormido despierte y diga, bueno, pero el agua va subiendo. Yo quiero también referirme al uno de los primeros comentarios que hizo don Pedro, que fue la visita sorpresa del presidente Danilo Medina ayer a la comunidad de Sabana Arriba. Esto es en la provincia de Santiago Rodríguez. Y es en esta parte del uso de nueva tecnología para aumentar la producción de leche en esa parte de la República Dominicana. De un lado se vio el problema que ellos afrontan cada año con la sequía. En esa zona del país la sequía tiene uno de los periodos más largos. Los productores le decían al presidente que hay una sequía que se tiende regularmente cada año. Ya a partir del mes de mayo hasta diciembre están afrontando dificultades con el agua. Y ahí se identificó una salida que es aprovechar aguas subterráneas. El presidente anunció una inversión de 300 millones de pesos que le darían financiamiento. Pero algo importante, el uso de nueva tecnología, que es un sistema de microaspersores que le permitiría a los productores aumentar la calidad y la producción. Y esto es importante porque el presidente Danilo Medina dijo que esos recursos, y es una decisión que van a estar disponibles, y llamaba la atención de algo, Orión, don Pedro y Mozart, que pienso que es importante. La insistencia del presidente de que los productores en el país se organicen y que se asocien, que la asociación, en lugar de tornarlos débiles, lo hace fuerte. Y la experiencia que se tiene en República Dominicana con los proyectos donde se agrupan productores son de buenos resultados. De ahí la importancia en esa insistencia, como es también lo de la responsabilidad, que cuando un productor asume un crédito, que entienda que está asumiendo una responsabilidad. Y esto ha dado lugar que los proyectos que ha estado financiando el gobierno y que se identifican en las visitas sorpresas, ya estén, y que en breve, por ejemplo, ese proyecto de Vallaguana, de siembra de jengibre, ya dentro de poco el país va a tener noticias de resultados. Y esto es importante porque de un lado se está informando cómo va aumentando la producción en distintos renglones en República Dominicana, pero al mismo tiempo que esto aumenta la capacidad de ingresos de las comunidades y de manera individual en las personas que participan en el proceso de cada una de las actividades económicas. Esto de Santiago Rodríguez es importante porque esa información, dicen los productores, que en tiempo de sequía baja a 260,000 litros y que en tiempo normal ellos podían llegar
hasta 300.000 o hasta superar. De ahí que es muy saludable esa decisión del presidente, que la adoptara ahí en el terreno, conversando con los productores. Lo de la tarifa eléctrica, esto se pudo ver explicado a la población y lo iba a comprender, porque en la sociedad dominicana se sabe lo difícil del entorno internacional, se sabe de las variaciones de los precios del petróleo y se conoce la factura que está pagando República Dominicana y se conoce también el impacto del déficit eléctrico y el componente que tiene que ver con la generación en República Dominicana. De esto se pudo haber explicado incluso cuando a la gente le habla de porcentaje. El ciudadano ordinario no entiende esto mucho, pero por ejemplo, si usted le dice a una persona que tiene un consumo de 200 kilos y usted le explica lo que eso le va a significar en una variación, la variación que eso le va a significar. Cuando usted le dice a la gente que en algunos casos el incremento es poco significativo, porque le puede significar menos de 100 pesos a algunos usuarios, sobre todo lo de muy bajo consumo en República Dominicana. Usted diría, bueno, ¿y qué importancia tiene que se grave esa parte de los consumidores? Bueno, porque haciendo la sumatoria, cuando usted suma todos los usuarios que tienen el servicio eléctrico en República Dominicana y que tienen un medidor, es decir, que se puede medir su servicio de energía, ahí se van a obtener ingresos que van a minorar el problema del déficit que afrontan las empresas distribuidoras de energía en República Dominicana, porque eso le va a significar un aumento en sus ingresos. Incluso una compensación, porque a los medianos y pequeños se le va a bajar. Y entonces lo otro es, ¿por qué tenía que explicarse, don Pedro, todo esto? Por ejemplo, decirle a la gente de qué manera los pequeños y medianos negocios no van a ser afectados por la medida. Eso debió haberse explicado y se pudo haber tomado. Y lo otro es verle dicho también a la población si ese aumento se va a aplicar, se va a pagar en el mes de septiembre o se va a pagar en octubre, porque usted sabe que la facturación se genera ya a mediados del mes. Entonces, si esa facturación de ahora con la nueva tarifa se va a pagar en septiembre o se va a pagar en octubre. Esto parecía algo simple, pero se le debe explicar, porque en la República Dominicana se sabe la generación que se produce ahora, los clientes tienen la oportunidad de pagar ese servicio en octubre, en la segunda semana de hoy, antes de la segunda semana de octubre. Todo esto se pudo haber explicado y de esa manera no hay lugar para la desinformación, porque en la República Dominicana hay una batería mediática preparada para la desinformación y tan pronto le dan terreno para que desinforme, así lo hace. Pudieron haber hecho muy bien, verselo explicado en número. Mire, usted que esté en esta categoría y usted va a pagar esta suma, la variación. De igual modo los que están en la franja de los 700. Si le fíjese cómo esto cambia cuando usted pasa de los 700. Y se le daba la explicación, usted diría, bueno, los técnicos dirían esto lo sabe todo el mundo. No, no lo sabe todo el mundo. Aquí todo el mundo consume energía en República Dominicana, pero la mayoría de la población no le presta atención de cómo se genera, cómo puede tener ese servicio en su hogar. Hay gente que ha dicho, me comentaron que no es necesaria una campaña de información, porque la gente está muy contenta con la administración y que no, la desinformación siempre es negativa. Y deben entender esto, dar espacio a la desinformación es usted crear el escenario para dificultades. Lo otro es al Ministerio de Educación que le preste mucha atención al tema de las escuelas nuevas. El plan del presidente Danilo Medina de construir 10.000 aulas, que en este año 2013 termine el año con esas aulas. Y si no de esa manera, que al terminar el año escolar
esto sea una realidad en República Dominicana. ¿Por qué decimos esto? Hay gente que ha estado insistiendo y tratando de crear dificultades, incluso arengando a propietarios de terrenos en los pueblos para que tengan cuidado en venderle al gobierno. Y montaron una cantaleta de plantearse que cuidado, que incluso que exigieran pagos por adelantado. De ahí que las autoridades de educación deben emplearse a fondo para que ese interés que tiene el presidente, fíjese que incluso encabezó una reunión con propietarios de terrenos donde se construirían aulas para darle la seguridad de la palabra del presidente, a los fines de que no se demoraran más las construcciones por esa actitud que se da en una parte de la sociedad. Hay gente que entendía que esto se iba a producir sin orden, y como han visto que hay un orden y que hay una serie de previsiones que se toman en cuenta, han querido aprovecharlo para desinformar y para llevar el desaliento. Las autoridades de educación deben mantenerse alerta para evitar sorpresas desagradables y que deben entender que hay gente que no quiere que este proyecto se haga realidad. Eso también parece un absurdo, pero hay gente que ha estado en este juego. Y ya un último comentario. Lo de San Cristóbal en Sabana Toro, eso parece una novela. Y las autoridades deberán darle también una explicación al país, porque ciertamente la población en un caso ha reaccionado asombrada, en otro caso no sabe qué decir, cuando ha visto la manera en que se ha estado desatando esta película. Se le anunció primero que ahí fueron detenidos unos ciudadanos colombianos que se habían establecido en República Dominicana para actividades de narcotráfico, y que 2 de esas personas que estaban ahí habían venido de Colombia para asegurar y darle seguimiento a la entrada de más de 300 kilos de cocaína. Pero ayer se abre una nueva cortina y se le dan detalles a la sociedad de que allí operaba un laboratorio que califican el de más adelanto en materia de narcotráfico que se haya conocido en la región, y que eso estaba en Sabana Toro, en San Cristóbal. De acuerdo a lo que mostraron las autoridades, habían hasta fosas que se abrieron para almacenaje de droga. Incluso un oficial decía que detectaron uno porque caminando en el área se le hundió un zapato a uno de los agentes, y cuando golpearon era un almacén de droga subterráneo que había. Como esto parece de película, las autoridades deben darle una explicación al país para evitar confusión, porque de un lado está la pregunta, ¿cuál es el seguimiento que se le da a los extranjeros que entran a República Dominicana? De lo otro es cómo una persona en una comunidad, en una zona empobrecida, pueden aparecer unos ricos que no son conocidos y que levantan una edificación usando alta tecnología para el ocultamiento de drogas, como ha informado la policía y el Ministerio Público, porque en este operativo también hay que se resalta el hecho de que esto ha sido el Ministerio Público y la Policía Nacional. En las actividades de ayer habían dos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero estaban, o sea, ya que se habían sumado, pero todo este proceso lo ha dirigido la policía y el Ministerio Público, o el Ministerio Público y la policía. La población en esto también requiere informaciones más claras. Muy bien. Porque ciertamente que parece de película. Así es. Buenos días, señores. Miren, a mí me parece que esto de la tarifa eléctrica es una disposición inoportuna y muy poco sustentable por parte del gobierno en sus causas. Inoportuna porque se produce en momentos en que tenemos un incremento sustancial de los apagones. Inoportuna porque se produce en momentos en que hay muy altas temperaturas, el calor arropa y desespera a la población. Y eso quiere decir que en momentos como estos hay que incrementar el uso también de los aparatos eléctricos.
Y si usted usa más los aparatos eléctricos para combatir el calor, pues su tarifa necesariamente va a aumentar, porque va a aumentar el consumo. La verdad es que yo no entiendo algunas cosas del gobierno. Decía la semana pasada que había gente dentro del gobierno que estaba apostando al desamor. Como hay un encanto particularmente interesante entre el presidente Danilo Medina y la población que lo ha colocado esos amores en las pasiones de un 85-90%, situaciones como las planteadas ahora comienzan a desmontar eso para convertirlo en el desamor. No es verdad que la población va a asimilar eso tranquilamente. Porque los gobiernos, digo yo, humildemente, deben tomar decisiones de este tipo en momentos oportunos, tomando en cuenta las coyunturas. Porque si es por distorsiones, ahí no es que está la distorsión en el subsector eléctrico, como dice el superintendente de electricidad. Y eso de subirle la tarifa al sector residencial, o sea, a la población, y disminuirle más o menos la misma proporción, o más alta a los pequeños y medianos comerciantes. Esos mismos medianos y pequeños comerciantes son los cabezas de familia a quienes se les ha incrementado la energía eléctrica. ¿Qué cuento es ese? Así no. O el pulpero, el del taller, no es el mismo padre que tiene cuando llega a su casa que ver aumentado la tarifa de su hogar. Yo pienso, yo creo que llegará el momento en que deberemos corregir las distorsiones en el subsector eléctrico, dentro de los cuales está el elemento tarifario, Porque yo soy de lo que digo que el problema de la tarifa del agua, la tarifa del agua hay que revisarla. Porque usted no puede producir a 19 y vender a 6. Esa es la realidad. Pero cuando la CAS intentó aumentar la tarifa del agua, oportunamente, desde el gobierno se dijo, no, espérese un momento, no hay, el espacio no es para eso en este momento. Entonces yo pienso que en este momento también no se actuó con el suficiente tino frente a una situación como esta. Porque lo que yo sí pienso es que hace falta ahora medidas adicionales administrativas para corregir esas distorsiones que no se han ejecutado. Por ejemplo, el cumplimiento, óigame, no le estoy hablando de revisión, el cumplimiento de los acuerdos de Madrid, eso es administrativamente. Las plantas que operan con fuel hoy deberían generar 300 megas y solo generan 150. La otra parte la compran en el mercado spot y la compran a 9 y la venden a 40. Esa es una distorsión dentro de un acuerdo que hay entre el Estado y la generadora. Eso hay que corregirlo. Eso sí hay que corregirlo, porque eso sí encarece los costos y eso sí crea distorsiones. Coyentri, en el pasado gobierno, se decidió en una reunión que se hizo en el este del país que Coyentri iba a ser convertida, iba a convertir su planta en gas, para gas natural. Para que no procesaran gasoil. ¿Pero qué hizo? ¿Qué han hecho ellos? Nada. 300 ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos se gastan la friolera, ellos reciben con la planta pagada 4.3 millones de dólares mensuales con la planta pagada. Porque si hay que encenderla, eso se eleva a como 27 millones. Son 3 unidades de 100 megavatios cada una. Eso sí es distorsión. Pero elevarle la tarifa, por mínima que sea, Pedro, por mínima que sea en este momento a la población, como decía Orión, con un entorno hostil internacional, yo pienso que no era el momento. Por lo menos esperen la fresca que se acerca de diciembre, que la gente apaga los abanicos. Hay que tener sentido común. En medio de un calorazo y de un apagón, entonces me asume la tarifa eléctrica. ¿Y quién va a entender eso? ¿Quién lo va a explicar? Yo no explico eso. Yo sí. Bueno, tú lo explicas porque tú eres un patriota, pero yo, que soy un alma común,
y que entiendo y veo en la población lo que está padeciendo, los rigores de los apagones, del incremento en los combustibles y del calorazo que está matando a la gente, yo no puedo quedarme en forma contemplativa frente a un aumento en la tarifa. Yo no puedo echarle encima a la CDE, que está haciendo un esfuerzo en procura de sí resolver el problema, para ir a las raíces, que es el cambio de matriz, y que necesitamos todos colocarnos alrededor de Bichara y del presidente Danilo Medina, para que avancemos en ese propósito de ir a las raíces del problema eléctrico en el país. Entonces, en medio de eso, le tiran al salcochito esa pasta de jabón. En este momento, yo pienso que se le fue ahí al superintendente de electricidad para dejarlo en quien asumió esa responsabilidad. Y además, oiga lo que le voy a decir, eso es laboratorio, porque eso se inscribe dentro de las presiones que viene teniendo el Estado Dominicano por parte de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para un incremento en la tarifa eléctrica. Comenzaron por ahí. Ya tarde manos al gobierno. Exactamente. Entonces yo quiero llamar la atención del presidente de la República. Por ahí es que andan, Del presidente de la República. Presidente, lo quieren poner a pelear con su pueblo. La apuesta es al desamor. Así es. La apuesta es al desamor. Ese cariño y esa esperanza que usted ha sembrado en el seno del pueblo dominicano, punto a punto de diferentes sectores del gobierno y de los que están aplaudiendo, porque esos titulares de hoy, esos titulares se hicieron con regocijo. Claro. Llenan de gozo. Estaban esperando. Eso llena de gozo, presidente de la República, a mucha gente, porque les están comenzando a desmontar esos amores. Entonces uno no puede quedar callado en medio de apagones, presidente. Apagones que no son culpa suya, ni de Rubén Bichara. Y la gente, eso sí lo ha entendido, porque la gente está con el abaniquito. Pero si usted le va a poner con el cartón echándose fresco porque no hay luz y hay un calorazo y encima de eso le va a meter un alza en la tarifa, presidente, iba a decir una expresión de don Justo Castellano, pero por la mañana y por la naturaleza, está bien que, pero carajo. Me voy a quedar con la tuya. A las 6 cuando no sí, íbamos. pero no. Sí, pero no. Entonces, quiero llamar la atención. Presidente, déle un almohadazo a esa última disposición de la Superintendencia de Electricidad. Por mínimo que sea, la pradera está como el ambiente. Nada más necesita una chispita, presidente. Vamos a tratar por todos los medios de colocar iniciativas de esta naturaleza en su justa dimensión y en su justo momento. Porque no podemos estar permitiendo situaciones como Coyentri y lo que está pasando con los generadores que están reventando a la población y están reventando al Estado con 1.500 millones de dólares al año, 480 millones de dólares que llegan mensualmente con una planta apagada, con las plantas apagadas de Coyentri. Esas sí que son distorsiones. Y eso sí debe ser el tema de la población para empoderarse y abrazado al presidente Danilo Medina, a Rubén Bichara y a todo aquel que esté consciente de que debemos seguir apuntando en esa dirección de reformas estructurales en el subsector eléctrico, entonces nosotros resolver. Pero ese de aumentarle la tarifa al residencial y a la pequeña y mediana empresa, no, como que son marcianos los propietarios de pequeñas y medianas empresas, son igualitos, salen del colmado donde le redujeron la tarifa y cuando llegan a la casa le subieron el de la casa. Se cometió un desliz, es lo que yo pienso. Bien, miren, de la misma manera yo, que estaba este fin de semana, y apenas regresamos ayer, me quedé así esperando información complementaria de la empresa de transmisión eléctrica acerca de la causa por la cual
se produjo una avería tan considerable en una línea de alta tensión, haciendo 38 kVA para Mar a La Vega, que trajo como consecuencia la salida en cascada de prácticamente toda la base generadora eléctrica. Bueno, esa fue lo que causó la pérdida de suministro en línea, pero debieron decir qué causó la lesión. Sí, pero los apagones han seguido, ¿eh? No en la misma ¿Qué situación de hace 2 semanas. la avería propiamente? Porque ya uno piensa... Acumulación de falta de atención a la línea, un rayo. Pues o un sabotaje o intento de robo también. O pudo haber sido un sabotaje, esas cosas. Sí, no o se intento dejan de así. robo. Porque Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese tipo de avería en donde se fue localizada solo es posible si se producen eventos, pero muy especiales, de envergadura, para sacar líneas de alta tensión en ese lugar donde se produjo. Pero de todas formas, ojalá que todas estas cosas queden bien claras, como lo reclama Orión, como lo reclamamos todos, en el sentido de que cuando se producen decisiones graves, tiene que haber una motivación al público para que la asimilemos y la pongamos en su justa perspectiva. Mientras tanto, nos espera en la sala de entrevista un joven profesional que ha emergido en la política dominicana en los últimos años y que merece especial atención. El doctor Salim Ibarra, vicepresidente del Partido Revolucionario Hijo de su señor padre. Así que en un momento vamos para donde Salim. El doctor Salim Ibarra, vicepresidente del Partido Revolucionario. Hijo de su señor padre.